¿qué tal chicos? Hoy les traigo este fic sobre el universo de Warhammer titulada El Honrado. Como saben, esta historia no es mía, sino que le pertenece a Ulfenheim. Les estaré dejando el link a la historia en la descripción. Ya saben, denle de comer al algoritmo de YouTube suscribiéndose, dándole like y sobre todo comentando, así generamos más visibilidad y retomamos los viejos días de gloria del canal, jajajaja. Sin más dilación, disfruten del fic. El Honrado. Capítulo 6. Hola chicos. No quería pelear contra ellos, no cuando no estaba protegiendo a nadie ni ganando tiempo. Luchar contra ellos, por muy divertido que fuera, solo serviría para perjudicarle a largo plazo. Primero y ante todo, Satoru se estaba quedando sin energía maldita. Podría ser el mismo truco que hizo con Sukuna y restaurar su energía maldita usando energía maldita inversa, pero ¿con qué fin? Fue una decisión desesperada que resultó en daño cerebral, algo que no quería ni necesitaba exactamente. En ese momento, Satoru tenía aproximadamente 3/5 partes de su energía maldita total, que seguía siendo mucha, pero también tenía que tener en cuenta que tenía que sobrevivir los próximos 3 días, hasta que Kairos le contactara de nuevo, lo que significaba que tenía que ser extremadamente conservador en el uso de su energía maldita. Y eso significaba que luchar contra estos gigantes, que llevaban armaduras más gruesas y armas más poderosas que el rango normal de gigantes, era una enorme pérdida de tiempo y energía. Sin mencionar el esfuerzo que supondría matar a uno solo, Purple, sin mencionar. En serio, los escudos que se ríen que llevaban eran un dolor de cabeza. Y aún así, tenía que llamar su atención y alejarlos del círculo ritual. Viéndolo con perspectiva, esto podría ser difícil, incluso para él. Estos gigantes no eran bárbaros ni brutos, ni un poco. Eran un grupo muy entrenado y disciplinado, y eso se reflejaba en su trabajo en equipo y adaptabilidad. Honestamente, solo 10 de estos astartes podrían derrotar fácilmente a un grupo de 10 hechiceros, incluso si las habilidades físicas se igualaran. Se movían como uno solo, se defendían automáticamente y atacaban al unísono. Por eso no podía matar a muchos antes, al menos no sin sus técnicas malditas. Satoru se lanzó hacia adelante y, en cuanto entró en el alcance inmediato de los astartes con armadura pesada, activó brevemente a Red. La repentina explosión de energía repulsiva lanzó a los gigantes contra las paredes, rompiendo piedra y hormigón, antes de que pudieran reaccionar adecuadamente. Sin embargo, ninguno de ellos habría resultado herido o siquiera herido por eso. La fuerza que aplicó a Red no fue suficiente para romper nada más que cristal quebradizo. Sin embargo, considerando lo voluminosos que eran sus trajes potenciados, probablemente les llevaría unos segundos volver a ponerse en pie. Satoru pasó junto a ellos, sonriendo mientras los gigantes, como esperaba, luchaban visiblemente por recuperar el equilibrio, especialmente cuando el suelo bajo ellos se agrietaba y colapsaba bajo su inmenso peso. Eso fue un intercambio serio, sinceramente. La velocidad y la maniobrabilidad les servirían mejor, pero Satoru no tenía experiencia ni conocimientos reales en asuntos militares ni guerreros sobrehumanos, así que ¿quién era él para juzgarlos? Aún así, si eran más rápidos de lo que realmente eran, podía imaginar que se volverían mucho más problemáticos para él. Desgraciadamente, ni siquiera las variantes más pequeñas, los astartes que llevaban trajes de armadura potenciada más delgados y menos voluminosos, eran lo suficientemente rápidos como para ser una amenaza real, aunque fueran más rápidos de lo que la mayoría de los humanos podrían aspirar. Perdón por eso. Satoru saludó por encima del hombro, sonriendo mientras echaba un vistazo fugaz a los gigantes caídos. Los disparos resonaban detrás de él, bolas de gas sobrecalentado y balas propulsadas por cohetes se detenían al entrar en la zona del infinito. No es nada personal. Satoru corrió delante. La ruta que había tomado no era la misma que había usado antes. Así que no tenía ni idea de dónde iba exactamente, pero siempre había tenido buenos instintos y un sentido de la orientación bastante fiable. Tenía que haber una salida en algún sitio si seguía avanzando. Quizá. Si no, tendría que recurrir a la técnica buena. Púrpura para hacer un túnel completamente nuevo hasta la superficie.
por supuesto, prefería no hacerlo, ya que era una buena forma de revelar su posición y tener a todos y cada uno de los Astartes, los miles aproximadamente, justo detrás de él. Eso no podía acabar bien para nadie. Había numerosos equipos de Astartes por todo el sistema de alcantarillado, viajando en grupos de 6 o 7. En los estrechos pasillos de las alcantarillas, luchar contra ellos iba a ser problemático. Sin embargo, Satoru no intentaba, en realidad, luchar contra ellos. Intentaba provocarles para que le persiguieran en una búsqueda inútil que, con suerte, haría perder el tiempo de todos durante los próximos 3 días. Si no funcionaba, simplemente se escondería y quizá meditar un rato, descomprimir, reflexionar y procesar prácticamente todo lo que ha pasado desde su aparente resurrección. Giró porque le apetecía y luego siguió una escalera hasta en algún sitio. No lo sabía. Honestamente, se lo iba inventando todo sobre la marcha. Los escalones le llevaron a lo que parecía ser una sala de calderas, con enormes tanques, llenos de agua chapoteando y una serie de quemadores justo debajo. Había una puerta al otro lado. Satoru sonrió mientras las firmas de energía maldita cambiaban, convergiendo a su alrededor. Parece que por fin me están alcanzando. Había unos 200 en las alcantarillas, pero solo unos 20 llegarían a él en el siguiente minuto aproximadamente. El resto estaban dispersos en diferentes pisos y túneles. Este lugar era enorme, después de todo. Sin embargo, el hecho de que todos ellos de repente se movieran en una dirección diferente a la que habían ido antes significaba que ahora él era el objetivo. En cuanto a por qué era eso, bueno, probablemente tenía que ver con que quizás se pasó cuando mató a varios antes. En su defensa, Satoru no contaba con que el Black Flash siquiera ocurriera. Pero, una vez que ocurre, aunque sea solo una vez, la probabilidad de que vuelva a ocurrir aumenta exponencialmente. Sin embargo, su uso de vacío ilimitado había sido definitivamente intencionado. Empujó la puerta y entró sin problema. Al otro lado había más de lo mismo, solo que, esta vez, había esqueletos en el suelo, cubiertos de polvo y telarañas, lo que significaba que esas personas llevaban muertos un tiempo. Vaya, eso fue algo interesante. En sus cráneos estaba tallada una estrella de 8 puntas. Raro. Juraría que había visto ese símbolo en el portal de la matriz. Lo que sea. Satoru siguió avanzando. Los Astartes le estaban alcanzando ahora. Aunque probablemente tendrían problemas para pasar por las puertas del tamaño de un humano, lo que probablemente les retrasaría. El eco de una fuerte explosión detrás de él le indicó que, de hecho, no los frenó en absoluto. Probablemente no les obstaculizó en absoluto. El suelo tembló y las paredes se agrietaron. Satoru dirigió la mirada al techo que se derrumbaba rápidamente. Sonrió mientras empezaban a caer trozos de roca y hormigón. Vaya, eso pinta mal. La explosión anterior, al parecer, había desestabilizado todo el techo y el suelo justo encima, provocando una cascada de grietas que estaba destruyendo y colapsando rápidamente lo que debían ser miles de toneladas de roca y hormigón. Corriendo hacia adelante, Satoru abrió otra puerta y encontró otro tramo de escaleras que subía más, las paredes y el techo agrietándose a su alrededor mientras corría tan rápido como sus pies le permitían. En lo alto de las escaleras había un despacho de algún tipo, lleno de velas y rollos de papel. No había puertas por ninguna parte, pero había una escotilla justo encima de él, a unos 3 metros del suelo. Encogiéndose de hombros, Satoru extendió el dedo derecho y destrozó la escotilla con un uso muy bajo de red, antes de saltar al siguiente piso. Todo se desmoronaba a su alrededor y, por desgracia, Satoru no tenía tiempo para hacer turismo. Se topó con la puerta más cercana, que, por suerte, conducía a otro tramo de escalones, calculó, que llevaba directamente a la superficie, donde unos 1000 Astartes deambulaban en escuadrones apretados, aparentemente buscando algo. Era bastante fácil controlar sus movimientos con sus energías malditas. TSK, esos cabrones realmente sabían hacer su trabajo, ¿eh?
Cada escuadrón estaba lo suficientemente separado como para tener total flexibilidad con lo que fuera que estuvieran haciendo, pero aún lo bastante cerca como para que un ataque aún no hiciera que 2 escuadrones más se unieran a la diversión en pocos segundos como máximo. Ese nivel de coordinación definitivamente no era común entre los hechiceros. Y eso, más que nada, era la razón por la que estos astartes eran peligrosos. No es de extrañar que todo el planeta cayera ante solo unos pocos de ellos. Dicho esto no era otra cosa que un cumplido. Ajustaron sus tácticas para luchar contra él, intentando contrarrestarlo. Casi se sonrojó. Vaya, ¿no es absolutamente reconfortante? Satoru se rió. Sea como fuera, no iba a luchar contra ellos de todos modos, a menos que no tuviera absolutamente ninguna elección. Por ahora, sin embargo, su único objetivo era encontrar un escondite y pasar desapercibido durante los próximos 3 días. Los edificios en sí quedaron relativamente intactos, lo que significaba que muchos seguían en pie o tenían la constitución suficiente para mantenerse en pie, al menos. Sin embargo, considerando la tecnología avanzada que estos gigantes llevaban consigo, sería idiota por su parte asumir que no tenían alguna forma de ver a través de la cobertura o a través de objetos sólidos en general, lo que significaba que Satoru tendría que crear mucha distancia entre él y los astartes. Era una pena, pero esconderse dentro de la propia ciudad, justo delante de sus narices, en uno de los numerosos edificios, habría sido divertidísimo. Pero no podía arriesgarse. Sin embargo, necesitaba hacer algo llamativo y ruidoso, solo para confundirles muchísimo. ¿Era absolutamente necesario? Probablemente no. Tal y como estaban las cosas, probablemente solo unos pocos sabían siquiera su paradero. Los tipos con armadura pesada que debían estar pasándoselo en grande bajo los escombros. Así que, desde luego, no era necesario. Pero sería divertidísimo. Además, molestarles, aunque fuera un poco, ampliaría su ventana de escape. Después de todo, no había manera de que pudiera pasar desapercibido en esta ciudad, llena de gigantes como estaba. Su única opción era salir físicamente de la ciudad, si es que había una salida y la ciudad no se extendía por todo el planeta. En realidad podría ser una posibilidad real, considerando que Satoru recordaba vívidamente no haber visto un final para los edificios la primera vez que estuvo en una azotea, ni siquiera con Six Eyes. Joder. ¿Qué enigma era? Se rió Satoru al abrir la puerta y entrar directamente. Nadie le vio ni le saludó mientras escalaba la pared de un edificio y subía hasta el tejado, nadie salvo los incontables cadáveres y el verdadero mar de sangre que cubría las calles y las carreteras, empapando casi todo en carmesí. Por un momento, Satoru frunció el ceño, sus ojos se oscurecieron mientras miraba por el borde y repasaba la ridícula cifra de muertos. Le temblaban las manos. Esto era 1000 veces peor que Shibuya. Había niños allí abajo, débiles e indefensos, con los rostros siempre gritando mientras yacían medio sumergidos en charcos de su propia sangre. ¿Era necesaria esta masacre? Satoru, de entre todos, nunca se proclamaría un héroe. Nunca afirmaría ser desinteresado. Tenía muchos defectos, a pesar de lo que todos parecían pensar de él. Pero nunca se había esforzado en matar a inocentes, y eso fue lo que llevó a su encarcelamiento en primer lugar. No era necesario, concluyó. Esto era simplemente crueldad. Suspirando, levantó la vista. Había algunos aviones acelerando en el horizonte lejano, muy por encima de las nubes en el cielo. ¿Lo verían desde allí arriba? Probablemente no. La verdad es que no destacaba demasiado. Nadie le notaría aquí arriba, no hasta que fuera demasiado tarde. Energías malditas impregnaban el aire, los miedos moribundos de cada cadáver, liberados al morir y exhalar su último aliento. Por un momento, un pensamiento tabú cruzó su mente. Satoru extendió la mano, cerrando los ojos en concentración, e intentó captar y absorber las energías malditas en el aire. Era como intentar agarrar una anguila muy grasosa, le pareció casi imposible sin práctica. Tras otro momento de intentarlo, Satoru se soltó. Todavía no avanzaba con eso. El edificio tembló.
Los astartes que le perseguían desde la alcantarilla debieron encontrar una forma de subir. No importa. Apretando los dientes, Satoru se arrodilló y juntó las manos y provocó la convergencia del infinito, la imposible fusión de repulsión y atracción, técnica hueca, púrpura. Era del tamaño de una manzana. Después vino la parte difícil, que fue, a continuación, la razón por la que nunca la había usado realmente en combate antes. La preparación fue demasiado lenta. Sin embargo, aquí y ahora no era problema. Le llevó un total de 15 segundos aplicar una capa exterior de azul justo sobre purple, un vórtice giratorio que absorbería toda la masa hacia una zona de aniquilación absoluta. Le llevó otros 15 segundos cubrir ambas capas con una densa capa de red. Se reía y luchaba por el control, esforzándose contra él. Y solo gracias a su dominio tanto de 6 ojos como de ilimitado no le explotó en la cara. Sonriendo, Satoru extendió la mano derecha. Máximo. Blanco. En el momento en que la técnica salió volando de sus dedos, la masa imaginaria adquirió un tono mucho más oscuro. Tan oscuro que era indistinguible del negro. Avanzó brevemente. El sudor le resbalaba por la cara a Satoru por el ridículo esfuerzo que le costó evitar que explotara de inmediato. Una vez que recorrió una distancia adecuada, Satoru susurró al viento: «Suelta». Y entonces se dio la vuelta y salió corriendo, una gran esfera blanca expandiéndose rápidamente detrás de él, arrasando todo a su paso. Y eso fue solo la primera fase. Capítulo 7. La segunda fase de Máximo. Blanco fue la activación de la fuerza atractiva de azul, que atraía todo lo que antes había sido aniquilado por la repulsión de rojo hacia el centro de la masa imaginaria. Y justo en el centro estaba purple, donde todo era atraído por la fuerza atractiva de blue. Simplemente, dejó de serlo en cuanto estuvieron al alcance del diminuto purple del tamaño de una manzana. Era eficiente, pero también extremadamente exigente. La verdadera dificultad era asegurar que cada función de Infinity funcionara según las órdenes y dentro del tiempo requerido. Sin embargo, no costó mucho, y eso fue su salvación. Máximo. El blanco estaba destinado a borrar ejércitos enteros, arrasar ciudades y destrozar montañas. Fue pura destrucción. Sin embargo, en última instancia, la técnica no fue más que una aplicación ingeniosa de azul, rojo y púrpura, la fusión de los tres, por alguna extraña razón, resultando en una luz blanca brillante. De ahí el nombre. Pero nunca lo había usado antes, pensó Satoru. Al menos, no a la misma escala. Las pocas veces que practicaba con ella requerían un rendimiento mucho, mucho menor que el que acababa de usar. Si no, acabaría siendo agujeros en las ciudades e incluso Satoru podría encantar para salir de las consecuencias si empezaba a hacerlo. El problema con la técnica era que las aplicaciones a pequeña escala requerían aproximadamente tanta concentración como las más grandes. En los extremos más bajos, simplemente era más eficiente usar una explosión simple y directa de técnica AUKA. Púrpura, ya que tardaba mucho menos en crearla. En cuestión de momentos, un radio de material de 1 kilómetro de ancho, edificios y carreteras y, probablemente, más de uno de los gigantes, simplemente, desapareció, borrado en un cegador destello de luz blanca. No hubo ningún gran ruido ni explosión estruendosa que anunciara la destrucción que se avecinaba. El suelo no temblaba ni el aire chisporroteaba de calor. Solo había silencio, un silencio que parecía abarcar toda la realidad. Satoru sonrió mientras observaba desde la torre más alta de una catedral gótica de algún tipo, 6 ojos observando la devastación dejada por Maximum. Wite, un cráter de 1 kilómetro de ancho, la mitad de profundo, sus bordes perfectamente lisos y planos. Era la destrucción perfeccionada. Pero aún así podría ser mejor. No, estaba lejos de ser perfecto. De hecho, podría necesitar mucho más refinamiento. La expansión, la repulsión, la atracción y la aniquilación deberían haber ocurrido casi sin intervalos, haciendo que pareciera que todo fue instantáneo. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. Había un retraso entre cada detonación, milisegundos como mucho, pero un retraso al fin y al cabo. Tendría que arreglarlo con la siguiente. Los enemigos suficientemente rápidos y ágiles podían atravesar la brevísima abertura.
Sukuna definitivamente podía hacerlo y probablemente Toji podría. Satoru ya había visto cómo alterar la mecánica de la técnica, los pequeños bordes y esquinas que necesitaban lijar. Pero, como con todo lo demás relacionado con Limitless, las cosas siempre fueron más fáciles en teoría que en la práctica. Pero lo haría. Nada era imposible. O, más concretamente, nada era imposible si era por su mano. Después de todo, él era Gojo Satoru. Pero tendría que lidiar con eso más tarde, cuando tuviera tiempo para pensar y reflexionar sobre todo lo que le había pasado, empezando por el hecho de que murió y volvió de entre los muertos. ¿Serían capaces Yuji, Yuta y los demás de enfrentarse a Sukuna y Kenjaku y ganar? Solo podía esperar que pudieran. Yuji, sobre todo, ciertamente tenía el potencial de ser incluso más fuerte que Sukuna. Si tan solo el chico se diera cuenta de su verdadera fuerza. Bueno, si no otra cosa. Tenía fe en ellos. De alguna manera, lo superarían. Ganarían. Los 6 ojos de Satoru se entrecerraron mientras observaba desde su perchero en la cima de algún rascacielos, lo suficientemente alto como para dominar buena parte de la megaciudad. Máximo. Blanco mató a más de 200 gigantes. El resto, notó, se habían dispersado, pareciendo aún más desesperados por lo que fuera que buscaban. Sin embargo, podía suponer que buscaban a esa hechicera o, específicamente, intentaban evitar que invocara a Kairos, que sin duda era una amenaza para casi todo en el planeta. Aunque, para ser justos, Kairos parecía una persona aceptable, no un maniático como Sukuna, a pesar de su poder. ¿Fue solo una simple rebelión, entonces? Se preguntó Satoru. Parecía que había muchas cosas pasando que le dejaban en la oscuridad. Sin embargo, la falta de información y contexto dificultaba sacar cualquier tipo de conclusión. Lo que sí sabía, sin embargo, era que las cosas nunca eran lo que parecían y, lo más probable, no había sido solo una simple resistencia. Algo debió justificar la presencia de miles de esos gigantes. Solo 100 de ellos, pensó Satoru, probablemente habrían sido suficientes para ser una amenaza seria para todas las naciones de la Tierra que conocía. 1000 de ellos, era innecesario para sofocar una simple rebelión. Satoru se encogió de hombros mientras se apartaba de la tormenta persistente de polvo y luz. Al final del día, realmente no era su problema. Sentía curiosidad por ello, cierto, pero no lo suficiente como para tomar partido en el conflicto que estuviera ocurriendo. Y había un conflicto, eso Satoru lo sabía. Tenía que haber uno, antes de que ocurriera la rebelión. Pero, de nuevo, no le importaba. Satoru aún no estaba seguro de qué quería hacer aquí, en este universo completamente nuevo o algo así, desconectado de todo lo que conocía y de todo lo que amaba. ¿Tenían siquiera sus aperitivos favoritos o todos estaban comiendo algún tipo de sustancia gris espacial? Eso era difícil de pensar. El suelo tembló y el rascacielos se estremeció con él, ventanas de cristal explotando y grietas y surcos irregulares extendiéndose hacia arriba. Todo el edificio se estaba derrumbando poco a poco. Alzando una ceja plateada, Satoru se inclinó hacia adelante y miró hacia abajo. Ya le han encontrado. ¿Qué tipo de dispositivo de rastreo estaban usando siquiera estos tipos? Pensó que al menos tardarían un poco más en encontrarle, pero parecía que se equivocaba. Estaban rastreando su biofirma o algo así. Tenía sentido, pensó Satoru, si tenían algún tipo de tecnología que les permitiera rastrear a los seres vivos mediante actividad bioquímica. No estaba del todo seguro de que algo así pudiera siquiera ser bloqueado por Limitless. Aunque pudiera ser bloqueado, una persona lo suficientemente perspicaz podría detectar dónde se estaba bloqueando y seguirle a través de eso, de todos modos. Pero eso era solo una teoría, admitió Satoru. La tecnología humana no había sido su especialidad en el siglo XXI y su conocimiento de ella ciertamente no mejoró cuando despertó, probablemente en el milenio 100 o algo así. Aún así, pensó Satoru, ya que esta era su nueva realidad ahora, sería terriblemente complaciente por su parte si ni siquiera se esforzaba en intentar entender la capacidad tecnológica de sus enemigos. Incluso un entendimiento básico y superficial, pensó, sería una gran ventaja.
Quizá, pensó Satoru, podría preguntarle a Kairos sobre eso cuando se volvieran a ver en 3 días. Si no fuera por otra cosa, un espíritu maldito tan antiguo y poderoso como ese seguramente sabía mucho sobre, bueno, todo. Bostezando, Satoru se giró, ignorando las enormes balas que se detuvieron a 1 metro de él, y miró hacia una torre lejana, a unos 20 kilómetros de distancia. Y entonces, con una extensión de su voluntad, Satoru dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre él y la azotea del edificio lejano, usando a Blue. Sonriendo, juntó las manos y, en un abrir y cerrar de ojos, reapareció en otro lugar. Separando las manos, Satoru colapsó el espacio reducido y miró a su alrededor. Frunció el ceño y se rascó la cabeza. ¿Qué tamaño tenía esta ciudad? 20 kilómetros no era una distancia muy corta y aún no podía ver el límite. Satoru se encogió de hombros mientras miraba a su alrededor, encontrando una entrada en la parte central de la azotea, probablemente bajando. Se acercó y descubrió que, bueno, o estaba cerrada con llave o, en la explicación más sencilla, no sabía cómo abrir esa maldita cosa. Parecía mecanizada. Había un panel a la izquierda. Alzando una ceja, Satoru se acercó al panel. Vaya, bueno, supongo que tarde o temprano me encontraría con este problema. Había letras y caracteres en él, alguna extraña ramificación del alfabeto latino, pensó. Siempre hacen esto en las películas. Pensó Satoru mientras lanzaba un puño potenciado por la energía maldita directamente a través del panel, lanzando chispas y fragmentos mecánicos en todas direcciones. Sus dedos rozaron varios cables y cables dentro, que Satoru arrancó y tiró rápidamente. Se giró hacia la puerta y vio que, en realidad, no estaba abierta. Era totalmente posible, entonces, que simplemente hubiera roto una caja eléctrica de algún tipo y no el panel que controlaba la puerta. Bueno, Satoru se encogió de hombros y abrió un agujero en la superficie de la puerta con una simple aplicación de red, doblando y rasgando una lámina de metal que aparentemente tenía un pie de grosor. Si había algo, reflexionó, que se podía decir de estos humanos del futuro, era que construyeron sus cosas para ser resistentes. Satoru entró. El interior estaba tenuemente iluminado por una serie de velas. En la oscuridad, se quitó la venda y la metió en el bolsillo. Había muchos libros aquí, pero eso no era lo que llamaba su atención, no. Era la pantalla gigante en el centro, de un tono verdoso y emitiendo solo una estática constante. Su Six-Eyes rastreó inmediatamente los cables hasta un dispositivo circular que, honestamente, parecía mucho un reproductor de DVD. Los discos en la pared eran prueba de esa comparación. ¿Todavía usan DVDs en el futuro? Satoru alzó una ceja. Eso fue interesante saberlo. Los DVD, hasta donde él sabía, habían caído en desuso a medida que la Tierra se digitalizaba cada vez más. Sin embargo, seguía siendo utilizada habitualmente por quienes no tenían acceso inmediato a la red mundial. Satoru miró a su alrededor un poco más, hojeando los libros, escritos en un idioma que no entendía, y mirando distraídamente los numerosos discos, cada uno con una etiqueta única. ¿Era entonces un almacenamiento de información de algún tipo? Encogiéndose de hombros, Satoru sacó uno de los discos y lo colocó en el dispositivo que parecía un reproductor de DVD, pero probablemente no lo era. Una serie de luces parpadearon antes de que la pantalla gigante en el centro de la sala cobrara vida. Había un hombre allí, de pie frente a lo que probablemente era una cámara. Un ojo cibernético, un sombrero chulo y una I plateada colgando de su pecho. Detrás de él había una mujer, atada a una gran silla con numerosas cadenas. Los ojos de Satoru se entrecerraron. Había protecciones mágicas en las cadenas. ¿Era esto algún tipo de ritual mágico, quizá? Si tuviera que adivinar, las ataduras impedían que la mujer, que probablemente era una hechicera, usara la energía maldita. Interesante. Dispositivos similares existían en la Tierra, hasta donde Satoru sabía, pero eran extremadamente raros, usados para encadenar a los espíritus malditos más peligrosos, como el espíritu de la guerra que surgió durante la Segunda Guerra Mundial. Usar algo así solo para atar a un hechicero, la mujer debía de ser poderosa. Registro 6, dijo el hombre de la grabación.
Satoru se preguntó si él también era hechicero. Pero ni siquiera Seis Ojos podía detectar la energía maldita a través de grabaciones de vídeo. La bruja sigue negándonos información sobre su culto. Es terca, pero la romperé en nombre del emperador. El destino de este sistema depende de mi éxito. Si no encontramos a los miembros del culto, no tendré más remedio que llamar a los lobos de Fenris para limpiar este mundo, no sea que su corrupción se propague. Rezo para que algo así no ocurra. La interrogación espiritual no ha dado fruto, hasta ahora. Tengo la esperanza de que el dolor físico sea suficiente para abrir su boca herética. El emperador protege. El hombre se volvió hacia la mujer, que le lanzó una mirada desafiante, y la transmisión terminó de repente. Interesante. Seis Ojos se entrecerró mientras se giraba hacia la pila de discos.